Bienvenidos al módulo de herramientas gerenciales. En este video tutorial haremos énfasis en dos temas: cómo construir tablas dinámicas y cómo hacer una consolidación de bases de datos. El objetivo es afianzar los conocimientos adquiridos en la cartilla de este módulo. Vamos a trabajar para esto una base de datos de inscripción a un torneo de Juegos Olímpicos Latinoamericanos. Vamos a comenzar con tablas dinámicas sencillas. Para crear tablas dinámicas, nos ubicamos dentro de la base de datos en cualquier posición. Vamos a la ficha Insertar tabla dinámica. Me dice que seleccione una tabla o rango de datos. Si hemos nombrado previamente la base de datos, aparece el nombre. Vamos a seleccionar los datos, incluyendo los nombres de los campos. Luego definimos en dónde queremos la tabla dinámica. Vamos a crearla en una nueva hoja de cálculo. Él me crea en la hoja de cálculo un objeto donde quedará insertada la tabla dinámica. Y a la derecha activa la lista de campos de la base de datos seleccionada. En la parte inferior de la lista de campos aparece el esquema básico de tablas dinámicas. Tenemos la sección de filtro de informe, rótulo de columna y rótulo de la fila, que son posiciones del esquema que me permiten agrupar información. Valores me permite definir los campos a los cuales se le va a generar una función estadística. Vamos a hallar el número de inscritos por sexo. Cuando seleccionamos un campo de tipo texto, ese campo va a ir siempre a rótulos de fila. Si yo quiero saber el número de inscritos por cada sexo, entonces vamos a llevar el nombre completo a valores. Si yo activo la casilla de verificación por ser un campo de tipo texto, él se va a ubicar como un rótulo de la fila. Como lo queremos es para valores, para que se halle la función estadística, podemos llevarlo con clic sostenido a su nueva posición. Por ser un campo de tipo texto, él automáticamente define la función cuenta. Tenemos acá el número de inscritos por cada sexo. Bien, podemos seguir modificando esa tabla dinámica. Si queremos saber esto mismo por país, podemos llevar el país a rótulo de la fila o a rótulo de la columna. O si queremos seleccionar la información para un país específico, podríamos llevarlo a filtro del informe. Vamos a hacerlo. Si yo activo la casilla de verificación, la ciudad va a ir directamente a rótulo de la fila. Tenemos los países para cada género, el número de inscritos de cada ciudad y de cada sexo. Podríamos modificar la presentación. Vamos a llevar el sexo a rótulo de columna. El resultado de la tabla dinámica es el mismo, pero está distribuido de formas diferentes. Si queremos ver esto para un deporte específico, cuando queremos generar resumen de información para un elemento, ese elemento se aconseja que vaya a filtro del informe. Vamos a activar la casilla de verificación deporte. Deporte, vamos a llevarlo a filtro del informe. En la lista desplegable de página, en la parte superior de la tabla dinámica, me está mostrando la expresión todas. Quiere decir que me está mostrando el número de inscritos por género y por ciudad de todos los deportes. En la lista desplegable de deportes aparecen cada uno de los deportes. Si quiero saber cuántos inscritos hay de balompié, él me muestra el número de inscritos en cada ciudad de ese deporte específico para cada uno de los géneros. Bien, una tabla dinámica permite modificar la estructura de su presentación.
Vamos a decirle nuevamente que me muestre todos los deportes. En la lista desplegable del filtro, vamos a decirle que muestre todos los deportes. Queremos ahora no hacerlo por deporte, sino queremos hacerlo por categoría del deporte. Vamos a quitar deporte de la tabla dinámica. Bien podríamos coger el campo de la lista de campos y sacarlo de la estructura, o podremos simplemente desactivar la casilla de verificación. Vamos a hacerlo desactivando la casilla de verificación. Vamos a activar categoría. Si activamos categoría, él va a ir directamente al rótulo de la fila. Pero si yo quiero, puedo coger la categoría y con clic sostenido llevarla a filtro del informe. En la lista desplegable de la categoría, podemos seleccionar alguna categoría. Vamos a decirle que me muestre todas las categorías de deportes de atletismo. Acepto. Él me está mostrando exactamente el número de inscritos en cada ciudad de la categoría de atletismo para el género femenino y género masculino. Bien, vamos a crear una nueva tabla dinámica. Para crear la nueva tabla dinámica podemos hacerlo de dos maneras. Ubicarnos en inscripciones, en cualquier parte de la base de datos, y hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. O podemos ubicarnos en donde queremos la respuesta. Si yo quiero la tabla dinámica en la misma hoja, puedo ubicarme en una celda a partir de la cual quiero una nueva tabla dinámica. Vamos a insertar tabla dinámica. Me pregunta la tabla o el rango. Si está nombrada, la puedo llamar con F3. Si no está nombrada, puedo ir a la hoja de inscripciones y seleccionar la base de datos. Vamos a darle clic en aceptar. Me presenta el mismo esquema de tabla dinámica. Esta es la tabla dinámica número 2 de esa base de datos y me muestra el mismo listado de campos. Yo puedo mostrar esta tabla dinámica de forma clásica, es decir, como se mostraba en versiones anteriores. Vamos a hacerlo. Con el botón derecho del mouse sobre ese objeto de la hoja de cálculo vamos a darle clic. Vamos a dar clic a la opción Opciones de tabla dinámica. En la ficha Mostrar vamos a dar clic a la opción Diseño de tabla dinámica clásica. Este es el esquema de una tabla dinámica tradicional. Yo puedo trabajar los campos llevándolos directamente a cada una de las posiciones del esquema, o puedo trabajar como lo vimos en el ejemplo anterior, llevando los campos a el esquema de la lista de campos. Vamos a saber ahora cuántos inscritos hay por fecha de inscripción. Llevamos la fecha de inscripción a campos de fila y vamos a llevar los nombres a valores. Él me está mostrando el número de inscritos diariamente, pero podríamos modificar la presentación de esa tabla dinámica. Si queremos mostrar esta información agrupada por mes, vamos a ubicarnos en cualquier fecha de la tabla dinámica y en la ficha Opciones vamos a dar clic a la opción Agrupar selección. Por ser un campo de tipo fecha, él me está mostrando las formas de agrupar esa fecha, por años, trimestres, meses, etc. Vamos a decirle que me lo muestre por mes. Selecciono la forma de agrupamiento y le doy clic en aceptar. Él me está diciendo cuántos inscritos hay por mes. Bien, yo puedo decirle que además me muestre los trimestres. Vamos a darle nuevamente clic al botón Agrupar selección y vamos a activar trimestres. En este ejemplo de tabla dinámica, él me está mostrando
a qué trimestre pertenece cada uno de esos meses, pero seguimos visualizando el número de inscritos por mes. Ahora queremos saber cuántos inscritos hay por trimestre. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver la primera. La primera opción sería ocultando el detalle de cada trimestre. Vamos a hacerlo. Nos ubicamos en el campo trimestres en cualquier posición y en el grupo campo activo vamos a decirle que contraiga el campo. Al contraer el campo, él me quita todo el detalle de esas opciones. Y tenemos el número de inscritos por trimestre. Pero si nosotros queremos ver además el detalle mensual, vamos a decirle que me expanda el campo. Y además vamos a decirle que me active los subtotales para cada grupo de trimestres. Para esto vamos a ir a diseño y en el grupo diseño en subtotales vamos a decirle que muestre los subtotales en la parte inferior. Con esto tenemos el total por cada trimestre y además el total de inscritos mensuales. Vamos a crear ahora otra tabla dinámica donde me muestre el valor de la inversión. ¿Cuál fue el valor de la inversión de cada uno de los inscritos por categoría de deporte y por país? Vamos a hacerlo nuevamente dentro de la base de datos. Vamos a insertar una tabla dinámica. Ya tenemos el rango de esa tabla dinámica, rango de la base de datos. Lo vamos a hacer en una hoja de cálculo existente y le vamos a decir que en la misma hoja 2, seleccionamos la celda a partir de la cual queremos esa tabla dinámica. Aceptar. Bien, la tabla dinámica 3, decíamos entonces que queríamos el valor de la inversión para cada país, para cada categoría del deporte y activamos valor de la inversión. Por ser un campo de tipo numérico, él va a ir directamente a valores. Tenemos ya el valor de la inversión de cada país en cada uno de los deportes. Bien, yo puedo presentar esta tabla dinámica de varias formas. Yo podría decirle que en el sentido contrario, agrupe por categoría y luego por país. No es sino llevar la categoría que anteceda al país con clic sostenido. Entonces tenemos para cada categoría el listado de países y el monto. Bien. Podemos también modificar el diseño de esta tabla dinámica. Veamos. En diseño del informe, dice mostrar en forma compacta, es la activa, mostrar en forma de esquema o mostrar en forma tabular. De ese diseño de informe, yo puedo decirle que me muestre los subtotales en la parte superior o en la parte inferior. Vamos a decirle que los muestre en la parte superior. Está activa la parte superior, pero no lo ha ejecutado. Esto depende del diseño del informe. Vamos a modificarlo. Vamos a decirle nuevamente que lo muestre en forma de esquema y vemos que ahora el subtotal está en la parte superior. Si queremos maquillar esa tabla dinámica, podemos hacerlo en la ficha diseño en estilos de tabla dinámica. En la lista desplegable tenemos varios modelos. Seleccionamos el modelo que queremos aplicar y ya está. Bien. Vamos ahora a crear una nueva tabla dinámica. Vamos a crearla en una nueva hoja. Nos ubicamos dentro de la base de datos en cualquier posición. Vamos a insertar
una tabla dinámica. Tenemos el rango de la base de datos. Vamos a decirle que la cree en una nueva hoja de cálculo. Y vamos a decirle ahora que queremos saber en términos de porcentaje cuántos inscritos hay por categoría de deporte. Vamos a activar la categoría del deporte y vamos a activar el nombre completo. El nombre completo lo vamos a llevar a valores. Por ser un campo de tipo texto, tenemos que llevarlo con clic sostenido. Bien, ahora quiero saber en términos de porcentaje cuál es el porcentaje con respecto al total de participación en cada uno de los deportes. Para esto, vamos a configuración del campo. En el grupo valores del esquema de la tabla dinámica en la lista de campos, vamos a dar un clic. Vamos a darle clic en configuración de campo. Tenemos acá todas las funciones estadísticas. Vamos a decirle que eso lo queremos mostrar en la ficha mostrar valores como, y en la lista desplegable vamos a decirle porcentaje de la columna. Vamos a aceptar y tenemos que del 100% de los inscritos, el que más tiene inscripción son deportes de equipo. Continuemos con otro ejemplo de tabla dinámica. Estando dentro de la base de datos en cualquier posición, vamos a ir a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Queremos ahora saber cuál es el total de la inscripción por países. Vamos a llevar el valor de la inversión a valores. Quiero saber cuál es la mayor inversión. Para eso vamos a llevar nuevamente el valor de la inversión a valores y modificamos la función estadística. Clic en el campo suma de valor, vamos a configuración de campo de valor y definimos una nueva función estadística. Vamos a saber cuál es la mayor. Por cada país, el mayor valor de inscripción. Podemos seguir agregando más funciones. Quiero saber cuántos inscritos hay para cada uno de ellos. Llevemos el nombre completo a valores y tenemos la cuenta de nombres. Podemos seguir adicionando campos al grupo de valores y modificar sus funciones estadísticas. Vamos a hacer más ejemplos de tablas dinámicas sobre otra base de datos. Tenemos un archivo de base de datos de prestación de servicios a una compañía. El objetivo es conocer cuál es el total pagado a cada uno de los prestadores del servicio en un periodo específico. Por ahora vamos a ver los pagos mensuales. Para eso nos ubicamos dentro de la base de datos en cualquier posición. Vamos a la ficha Insertar, vamos a la opción de Tabla Dinámica y Tabla Dinámica. Me pregunta cuál es el rango de la base de datos de la cual quiero generar esa información. Por defecto, él crea el rango de la base de datos actual. Si la base de datos tiene nombre, podemos llamar el nombre en esta posición. Vamos a crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Damos clic al botón Aceptar. Él muestra al lado izquierdo el objeto donde quedará la tabla dinámica y a la derecha muestra la lista de campos de la tabla dinámica. Me muestra el listado de todos los campos y me muestra de forma organizada cada una de las secciones de la estructura de tabla dinámica. Todos los campos que yo active, que sean de tipo texto, ellos llegarán automáticamente al rótulo de la fila.
y los campos de tipo numérico llegarán automáticamente a valores de la fila. Vamos a activar la casilla de verificación de fecha. Fecha de pago la lleva automáticamente a rótulos de la fila, en donde me está agrupando la información de forma diaria. Tendremos ahora, al activar el total de pagos, que es llevado automáticamente a la sección de valores, el total de los pagos diarios a todos los empleados que nos han prestado el servicio. El objetivo de la tabla dinámica era mostrar mensualmente cuál era ese total de pagos. Para esto, vamos a ubicarnos en el rótulo de la fila en cualquier posición. Luego, en el grupo Agrupar, vamos a dar clic a la opción Agrupar selección. Por ser un campo de tipo fecha, él me está mostrando todas las formas en que podemos agrupar la información. El objetivo era ver el pago mensual. Podemos activar pago mensual, el pago por trimestres, por año, alguno de ellos o todos simultáneamente. Para el ejemplo, vamos a activar meses. Vamos a darle clic al botón aceptar y ya tenemos el pago mensual a la fecha. A esta tabla dinámica le podemos dar formato dando clic a la ficha diseño y en el grupo estilos de la tabla dinámica seleccionar un formato de presentación. Cuando vamos pasando por cada uno de estos modelos, él me va mostrando cuál sería su presentación. Bien. Vamos a crear una nueva tabla dinámica. Vamos a llevar los mismos pasos. Renombremos esta hoja como total pagos mensuales. Nos ubicamos en la base de datos y vamos a insertar una nueva tabla dinámica de la misma base de datos en una nueva hoja. Bien, el objetivo ahora es saber cuál es el pago total por ciudad. Para esto podemos activar la casilla de verificación de las ciudades. Vamos a activar la casilla de verificación total a pagar y tenemos ya el pago total por cada ciudad. Podemos mostrar esta misma información teniendo en cuenta la sucursal. Cuando tenemos más de un campo de agrupamiento, este campo de agrupamiento puede estar en varias posiciones en la tabla dinámica. Por ser un campo de tipo texto, él irá al rótulo de la fila. Bien, podemos mostrar los dos campos de agrupamiento en fila, pero podemos mostrar alguno de ellos en columna. Para eso, cogemos el campo de rótulo de fila y lo pasamos a rótulo de columna. Tenemos el mismo resumen de información mostrado de una manera diferente. Vamos a trabajar ahora ejemplos de consolidación de datos. Para esto tenemos tres archivos: el conjunto de las ventas de 3 años y queremos saber cuál es el total vendido por cada uno de los años en cada uno de los productos. Vamos a abrir los tres archivos. Tenemos las ventas del año 2008, tenemos las ventas del año 2009 y tenemos las ventas del año 2010. El objetivo ahora es saber el total de las ventas de todos los meses en cada uno de los años por cada producto. Bien, para ello vamos a ubicarnos donde queremos el resultado de la consolidación. Lo vamos a hacer en un nuevo archivo. Vamos a el menú archivo, la opción nuevo, un libro en blanco. Nos ubicamos donde queremos la respuesta. Vamos a la ficha datos y en el grupo herramientas de datos vamos a la opción consolidar.
En consolidar me muestra un listado de funciones estadísticas. Las funciones serán aplicadas a todas las columnas con información de tipo numérico. La referencia se refiere al conjunto de celdas que vamos a consolidar. En la referencia vamos a seleccionar el primer año, año 2008. Selecciono toda la tabla. Si tenemos un nombre, podemos aplicar ese nombre. Selecciono y agrego. En la referencia debemos seleccionar cada uno de los rangos. Vamos ahora al año 2009. Selecciono del año 2009 el conjunto de información que quiero consolidar, en este caso toda la base de datos, y hacemos lo mismo con el año 2010. Selecciono la base de datos que vamos a consolidar. Agregamos la referencia. En los rótulos me presenta dos casillas de verificación. Columna izquierda es para decirle que me imprima todo lo que tenemos en la columna izquierda de la base de datos. Es decir, que él me imprimirá en el resultado los nombres de los productos. La fila superior es para que me muestre el nombre de los meses que está consolidando. Si nosotros no creamos un vínculo, si lo dejamos como lo tenemos en pantalla, al aceptar, él creará una base de datos con esa nueva información. Esta base de datos no estará relacionada con los datos de origen. Me está mostrando el total de las ventas de cada uno de los productos en cada uno de los meses. La consolidación se guarda para cada hoja. Si yo vuelvo a entrar al botón Consolidar, él me muestra todas las referencias ya seleccionadas en esta hoja. Vamos ahora a mostrarlo cómo sería creando vínculos. Al crear vínculos y aceptar, él me muestra como resultado la misma información, pero crea al lado izquierdo dos niveles. Un nivel de detalle, si le doy clic al botón 2, donde me muestra de dónde sacó esa información. En esta columna C me está mostrando los nombres de los archivos de donde trajo esa información para traer el consolidado. Si le doy clic en el número 1, él lo que hace es ocultar el detalle. Si vinculamos, la información está relacionada con los datos de origen. Vamos a ver qué pasa si yo modifico la información en el año 2008, las ventas de arroz en el mes de enero. Vamos a decirle ahora que es de 1.500.000. Si lo vemos en la tabla de resultados, la tabla vinculada me está mostrando ahora el nuevo valor. Si vemos esto como en el nivel 2, él me está mostrando esa información, la información actual. Bien, hemos terminado hasta acá las demostraciones de este módulo. Espero que haya sido de su total agrado, espero que hayamos aclarado todas las dudas y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.